yo noto que las personas agrupan a todos los escritores españoles más o menos tempranos en un mismo saco, digamos, los meten al mismo saco. Pero si uno empieza a estudiarlos cuidadosamente, son diferentes. Para mí están los muy tempranos, los que vieron lo que están describiendo y lo relatan para españoles que están en Europa, o sea, para la península, digamos. Luego vienen los que copian a esos y añaden un poquito más de su cosecha. Y luego están los que ya prácticamente reproducen de manera fantasiosa lo que sucedió acá, un poco acomodándolo a los hechos. ¿Quiénes serían? Otra cosa es que unos son historiadores, poco, pero hay. Otros son soldados que muchas veces no saben ni escribir, o sea, tienen dificultades para expresarse. Y también hay cronistas religiosos. Entonces tienes cronistas religiosos, militares, civiles, letrados y semiletrados. La variedad es enorme. Entonces no se les puede meter a todos en la misma bolsa, digamos. ¿Quiénes serían estos cronistas tempranos para ti y qué cosas has aprendido de ellos? Bueno, como que tengo mis cronistas favoritos, ¿no? Los favoritos míos y tempranos son Pedro de Cieza y Juan de Betanzos y Polo Ondegardo. Esos tres son mis favoritos y ellos son los que yo estudié para mi tesis doctoral en el año 96, creo que publiqué mi tesis, bueno, no me acuerdo exactamente. Y ese es mi primer libro, que se llama Narrativas Problemáticas. No sé si lo conoces. No, la verdad no me lo he leído todavía. Ok, es un libro que se publicó en Lima en el año 2006, me parece. Ese libro está agotado en este momento, pero lo puedes obtener si entras al repositorio del IEP, Instituto de Estudios Peruanos. Lo puedes bajar de manera gratuita. Vale, lo buscaré. Narrativas Problemáticas, los Incas bajo la pluma española, ese es el nombre completo. Y ahí estudio a estos tres cronistas que, como te digo, son mis favoritos. Otra cosa importante sobre los cronistas es que cada uno tiene su propia agenda. Y a veces no es fácil identificar esa propia agenda en el texto, porque a veces tenemos un solo texto, como el caso de Betanzos, ¿no? En el caso de Ondegardo, es un funcionario de la corona española. Primero, de hecho, es un jurista, y cuando llega al Perú ya viene contratado por Hernando Pizarro para que administre sus bienes. Entonces tenemos a este señor Ondegardo, que es un abogado. Tenemos a Pedro de Cieza, que llega con el ejército de Benalcázar, o sea, es un soldado letrado. Y tenemos a Juan de Betanzos, que no se sabe muy bien cómo llega aquí y en calidad de qué. Se le atribuye el hecho de ser traductor. Y yo discrepo con esa idea, sobre todo la defiende Nicanor Domínguez, que es un historiador peruano. Somos muy amigos, pero en ese punto no estamos de acuerdo. Yo digo que él no fue bueno, al final de su vida sí, pero cuando escribe este texto no es un traductor, sino simplemente un escribiente. A él Vaca de Castro tempranamente le encarga que entreviste a... Mejor dicho, Vaca de Castro forma un equipo de personas que interroguen a los indígenas que considera como los principales o los más antiguos, los que tienen más información, para que cuenten cómo fue la historia antes de que llegaran los españoles. Entonces, este equipo está formado por algunos lenguas y escribientes españoles, y uno de los escribientes es Juan de Betanzos. Esta es mi posición. La posición de otras personas es que Betanzos actuó como intérprete, o sea, ya sabía el quechua, pero yo no encuentro el tiempo en el que este señor Betanzos pudo aprender el idioma para ejercer de lengua o de intérprete, ¿no? Pero sí de informante.
Ujú. Perdón, de escribiente. Y lo importante acá es que esa información es la que, según yo, él vuelca en su Suma y Narración de los Incas, en su libro, en Sí, su texto. he leído Betanzos. Él se casó con la ex esposa de Pizarro también, Bueno, ¿no? eres muy O- gentil en usar esos términos. Sí, más o menos eso pasó. No, Pizarro nunca se casó con, después se llamó Angelina cuando la bautizaron, Angelina Cusirima Yupanqui. y Occhio se Ujú. llamaba. Sí. Y lo que sucede en ese momento es que Valverde, el sacerdote dominico, viene de España con la orden de que se casen los españoles con indígenas, con mujeres indígenas. Los solteros, por supuesto, que se casen los solteros. Ujú. Y era un gran negocio para los españoles casarse con personas que habían estado relacionadas con la élite inca, porque la élite española, bueno, que era Pizarro y tales, reconoce que la élite indígena tiene derecho a propiedades, cosas que le atribuyen, ¿no? Propiedad, porque la propiedad privada no existía en el mundo prehispánico. Entonces, esto significa que doña Angelina, o Cusirima Yokio, que estaba relacionada con Atahualpa, tiene propiedades y es una mujer rica, Ujú. según los criterios españoles. Entonces era un gran partido casarse con ella. Y esta obligación que la hace circular Valverde obliga a Betanzos a casarse. ¿Mm? Pero Betanzos eso influye en sus crónicas como sí, fuente. según yo, sí. Ujú. Porque si tú lees la crónica o el texto pensando a quién está defendiendo a Atahualpa y a todo su grupo, del cual dependía Angelina Ujú. o Cusirimay. Sí. Él está a favor de la parte, digamos, de la visión atahualpista, ¿no? Para mí está defendiendo el ancestro de su esposa y colocándola en el mejor lugar posible dentro de esta descendencia atahualpista, ¿no? Ujú. Y efectivamente, él se convierte en un hombre rico una vez que se casa con ella. Ujú. Hay una, podemos entrar en Betanzos porque hay una pregunta que yo me hago, que es el orden en que escribe la historia de los incas. Siempre está la leyenda de los hermanos Ayar, pero inmediatamente después la guerra inca-chanca, que yo me pregunto si realmente ocurrió, como dicen todos, en los años 1400 y pico, o es mucho más antigua por estar cercana a esa leyenda de los hermanos Ayar. Y es algo que he encontrado en varios cronistas como que hay un... no hay consenso, ¿no? De estos episodios de la fundación de los incas y esta guerra que significó el despegue del Tahuantinsuyo. Sí, es una buena observación de tu parte porque efectivamente no hay como una secuencia lógica de hechos, ¿no? Eh, esta, bueno, hay varios factores como que interfieren en la comunicación. Digamos que hubo una comunicación de buena fe entre los españoles y los antiguos peruanos. Pero inclusive esta posible y poco factible situación de, digamos, de amabilidad entre ellos, se ve interferida por factores lingüísticos y culturales muy fuertes. Entonces, lo que se considera, lo que Betanzos en este caso recoge como mito o leyenda, que era para los indígenas, ¿no? Para los antiguos peruanos. Era historia verdadera, era un rumor, ¿qué cosa era? Pero para los oídos de Betanzos, lo que entendió él, lo que se entendió en ese momento, es que era una leyenda. Y leyenda porque describe hechos que son medio fantásticos, ¿no es cierto? Ujú. Especialmente para los españoles. Luego viene el asunto de la guerra con los chancas, pero ya
muchos arqueólogos sobre todo han observado que no hay tales restos arqueológicos que indican que hubo una guerra o ninguna guerra para tal caso. No sé exactamente qué elementos tienen que encontrar los arqueólogos para proponer esta idea, ¿no? Con la que yo coincido desde mi perspectiva más bien literaria y lingüística. Para mí, esas guerras son un poco la proyección que traen los españoles de su propia experiencia en Europa. En Europa, todos los reinos, desde los milenios atrás, se peleaban entre ellos. O sea, cada castillo representa un centro guerrero. O sea, sí, el castillo y su protección, ¿no? Que después se convirtieron en las ciudades, etcétera, etcétera. Pero ellos vienen, en 1492 empiezan a llegar, cuando justamente los reyes católicos han prohibido la residencia en la península de los árabes. O sea, está en plena... se están retirando de ahí, o sea, ya hay una guerra interna, prácticamente está por terminar esta guerra interna contra los árabes, etcétera. Entonces, ese es el ambiente en el que ellos han vivido, guerras y guerras y guerras y guerras. Entonces, es hasta cierto punto lógico que ellos proyecten esta experiencia histórica en lo que están viendo ahora, ¿no? Y esto, digamos, no coincide con las expresiones de estos mismos Cieza, Betanzos, incluso Ondegardo, de que están encontrando un territorio riquísimo, todos los valles sembrados, los depósitos llenos de objetos, de productos, de piso al techo, y repartidos por todo el territorio del Tahuantinsuyo. No es un ambiente del que vienen ellos, ¿sí? De pobreza, de falta de productos, de carestías, etcétera, ¿no? O sea, el contraste es realmente dramático y ellos lo dicen. Entonces no se condice con la situación que ellos describen al llegar con esta situación guerrera que se supone, inclusive que estaba en pleno calor de la guerra entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Ya saltándonos un poco el tiempo. Para mí que esas guerras hasta cierto punto han sido inventadas para justificar diferentes matanzas de españoles hacia los indígenas. Sí, sí, sí. Hay una parte de Betanzos que fue descubierta relativamente hace poco por Mari Carmen Rubio en una biblioteca. ¿Qué añadimos con ese descubrimiento a Betanzos? ¿Qué cosas no estaban en la primera que sí en la segunda que completó? Bueno, yo he trabajado solamente con lo de María del Carmen Martín Rubio, vale. Porque antes había muy poca información sobre Betanzos. Cuando ella lo encuentra, realmente abre la puerta para la investigación de esta persona, ¿no? Su aporte ha sido... Sí, su aporte fue muy importante y... bueno, se criticó un poco su edición, que no fue muy cuidadosa, pero es un detalle menor comparado con la importancia del hallazgo del documento, ¿no? ¿Tú crees que nos quede por descubrir cronistas que todavía no hayamos leído, que estén en algún sitio? ¿Dónde pueden estar? Bueno, mira, es que aparte de los que escribieron historia, tenemos los funcionarios, tenemos los jueces que hicieron juicios de residencia a muchos funcionarios y ellos cuentan cada uno una pequeña historia. Entonces, si tú empiezas a unir esas pequeñas historias, se arma una historia muy interesante y riquísima. Y efectivamente, muy violenta también. Entonces, y esos documentos están en el archivo de Indias, ¿no? Principalmente en el archivo de Indias, pero también en la Biblioteca de Palacio, en la Biblioteca Nacional de España y en los archivos regionales de América también. Pero, por ejemplo, hay un juicio de residencia
puede tener 3.000 folios. Sí. He visitado. Se puede visitar por internet el archivo de Indias. Navegar por Ya, él. entonces 3.000 folios. Ya, tienes que transcribir 3.000 folios del siglo XVI. Mi especialidad es el siglo XVI. Yo no conozco mucho los siglos posteriores. Y me imagino que Entonces, has navegado por el archivo de Indias buscando en estos documentos qué cosas has encontrado dentro de esta documentación. ya, bueno, sobre los quipus, por ejemplo, se encuentra cómo funcionaban los quipus dentro del sistema judicial español. Súper interesante. Y eso parte de eso lo he usado en el libro, ¿no? Que he escrito que se publicó el año pasado. Ese dato, por ejemplo, es bien importante porque se ve los quipus en funcionamiento. Y en funcionamiento para un sistema para el cual no fue creado el quipu. O sea, que es el sistema judicial español. Ahora, generalmente, ¿qué cosas se está reclamando y por qué traen a los quipucamayos a las salas de juicio? Porque se trata de productos. Los encomenderos españoles han exigido una tasa X de productos y luego esa tasa, primero podía haber sido caprichosa, la tasa que impuso el encomendero. El virrey ha reglamentado a través de la corona del mismo rey una tasa menor, entonces los indígenas están reclamando que por nosotros le hemos dado tanto y entonces ya no tenemos que darle eso y tiene que devolvernos o descontar de la próxima tasa, etcétera, etcétera. Entonces son quipus numéricos, o sea, productos y cantidades. Y esos son los quipus que han sido más difundidos en ese momento y son los quipus que conocemos más. ¿Por qué? Porque han sido mejor descritos y los hemos no visto, pero hemos leído cómo funcionaban dentro de este sistema judicial español, ¿no? Pero los quipus, por supuesto, que eran registros de todo tipo de información, no solamente de información contable. Hablando de los quipus, dentro de estos cronistas primarios, o ¿cuál es la palabra? Los más antiguos, los cronistas iniciales, ¿se usaron quipus en alguno de los relatos, como el de Vaca de Castro, o ese es más? Sí. No, sí. Y Vaca de Castro es bien temprano, creo que en los años 40, 1540. Y claro, él, como te digo, reúne a los... hace un llamado a los quipucamayos para que informen. O sea que él, esos antiguos y personas mayores... Una cosa importante es que, sobre los quipus también, a través también de un documento o de varios documentos del Archivo de Indias, lo identificó Mónica Medelius, que también ha investigado quipus, es que los quipucamayos eran todos funcionarios. Mejor dicho, todos los que los españoles reconocen como principales, que vienen a ser como jefes de algún tipo, de diferentes niveles, todos eran quipucamayos. O sea, el quipucamayo no era solo quipucamayo, era un funcionario importante. Y eso nos hace pensar, y esto a diferencia de la costumbre española, que el escribano es solo escribano, ¿no es cierto? Solo escribe, no es un juez, no es un letrado, bueno, es letrado, claro, porque sabe escribir, pero digamos no es un literato o una persona muy cultivada, solamente sabe escribir y escribe lo que le mandan, ¿no? Entonces es un poco que esa imagen española se ha transferido a los Andes, a la zona andina, y entonces hemos pensado, antes de que Mónica lo propusiera, que los quipucamayos eran como funcionarios adicionales, ¿no? Eran como personajes adicionales de segundo o tercer nivel que acompañaban a los principales, pero no. Eso nos hace pensar en otra cosa, me parece muy interesante y provocativa y quizás polémica, que según la organización
social indígena prehispánica, cada 5 personas tenían un responsable. Estas 5 personas se unían a otras 5 y tenían cada 10 un responsable y así sucesivamente en diferentes niveles de responsabilidad y dificultades para la ejecución de diferentes trabajos, etcétera, etcétera. Eso significa que desde el nivel más bajo al más alto se manejaban quipos, porque el nivel más bajo informaba al nivel superior lo que había, cuál era su responsabilidad y su encargo, y así sucesivamente. Entonces, eso nos podría permitir decir, y como lo decía un profesor mío en San Marcos hace muchos años, que no había analfabetismo en el mundo indígena prehispánico, porque todos sabían usar el quipu a su nivel. Ujú. Los más complejos, por supuesto, son los quipu, que ahora están en museos y tal, porque son bonitos, son interesantes, ¿no? Contienen información muy rica que todavía no podemos descifrar, pero ahí está. Ahí está la pregunta, ¿cuándo vamos a descifrar? Sé que hay varios investigadores que están detrás, ¿no? de intentar descifrar. Está Sabine Highland, Manny Medrano ahora. ¿Estamos cerca de descifrar algún día estos quipus no numéricos? ¿Los tenemos o Ni falta? los numéricos, todavía no hay mucha confianza. Hay ciertas... bueno, es que mira, hay varios problemas. ¿Por qué sí estamos cerca de identificar un quipu numérico? Identificarlo. Hay 2 motivos. Uno, que estos últimos, que me parece que encontró el arqueólogo apellidado Chu, creo que en Incahuasi. Ah, los he estudiado, sí. Ok, esos los encuentra un arqueólogo, o sea, un equipo de arqueólogos en in situ, o sea, en el depósito. Ujú. ¿Ya? O sea, el quipu arqueológicamente encontrado y descrito está junto al ambiente en el que se usaba ese quipu. O sea, Sí, más que era un fácil. cuarto donde había o maíz o ají o legumbres, exacto. Exactamente. Entonces, Creo que maíz morado y ají y bueno. sí. Entonces, eso te puede ayudar, ¿no Ujú. es cierto? 1 más 1, 2. Ya, ok. Esto está en contexto, el arqueólogo lo ha encontrado, los arqueólogos, porque es un equipo, y entonces este equipo debe representar las cantidades de objetos o de productos que están en este lugar. Un Sí, paso sí, adelante, claro. sí. Me acuerdo que era interesante porque cada día se supone, cada medida, se restaban 5 unidades de maíz o de lo que fuere. Y de Oh. pronto cada X días se añadía una carga más de 40 o 50 unidades. Entonces siempre habían en, en Incahuasi unas 150 unidades, entre 150 y 200 unidades de ese producto. Claro. Bueno, interesante lo que mencionas porque eso indica que había una forma de registrar lo que entraba y otra de registrar lo que salía. Sí, El debe y el haber contable en Europa es tardío. sí, sí, sí. Sí, sí, todo se medía y había no solo una cuenta, sino varias cuentas de lo mismo, ¿no? Para si fallaba uno, me Para imagino. verificar, Sí, ¿cierto? sí. Claro, otras formas de aproximarse a los quipos ha sido la que han hecho Marcia Asher y su esposo, los Asher. Creo que ella era matemática y él era estadístico, algo así. Y han fallecido ambos, Uh-huh. pero ellos fueron los que iniciaron la descripción de los quipus y hicieron una plataforma en Internet con una base de datos sobre las que registraba la descripción de quipus, todos los que pudieron, ¿no? Todos los que están en museos, en archivos, etcétera, los que ellos pudieron alcanzar. Esa fue, digamos, una de los pasos más importantes porque empiezan a consolidar toda la información que había sobre los quipus. Y a partir de eso, investigadores
creo que estoy pensando en Gary Hurton, creo que él es antropólogo, entonces ya otras áreas del conocimiento, otras personas dedicadas a esas áreas empiezan también a trabajar. Y entonces lo que hizo Gary Hurton con algunas personas que trabajaban con él fue ampliar esta base de datos, ¿no? Y de hacerla quizás un poco más, más completa, y al menos ahí está la base de datos. Y de esa línea sale Mani, por ejemplo. Mani es matemático también, entonces ya tenemos matemáticos, antropólogos, bueno, los Asher también eran matemáticos, y los arqueólogos, y todos estamos un poco aproximándonos al... Igual con la inteligencia artificial nos acercará más rápido a descifrar. De todas formas... No lo sé. No le tengo mucha confianza a la inteligencia artificial. Con la inteligencia natural creo que va a ser suficiente. Ahora, mira, es que lo que dicen los Asher, y sobre todo Marcia, es lo que motivó que yo escribiera el libro sobre quipus. Ella dijo, si no entendemos en qué contextos se utilizaban los quipus, no vamos a saber nunca qué cosa decían. Por eso te hablaba yo del contexto de Incahuasi, que es importantísimo. Entonces mi libro un poco trata de responder a esa inquietud de Marcia Asher, intentando describir hasta donde me fue posible esos contextos en los que funcionan los quipus. Por eso te hablaba de la sala de juzgados, ¿no? de las audiencias. Sí, sí, Entonces, sí. esa es otra línea de investigación, sí. Y de los quipus coloniales también, ¿no? Bueno, yo, como te dije, soy del siglo XVI, y la colonia todavía no se ha establecido bien establecida. Ya los que trabajan quipus más tardíos, está Sabine Hyland, está también Frank Salomon, por ejemplo. Ahora, a veces algunos investigadores encuentran un quipu, y de ese quipu quieren generalizan, mejor dicho, a partir de un ejemplo. Y eso, la verdad, no es conveniente. A mí me parece que no es conveniente. Tú, para establecer un principio de algo, tienes que tener muchísimos ejemplos. Y por eso los Asher empezaron con su plataforma, con su base de datos. Porque un solo ejemplo, a mí me parece que no funciona. Por ejemplo, en el castillo de Huarales, ¿no? El castillo de ¿Guarmey? Bueno, exacto. En el castillo de Huarmey encontraron, bueno, ese es un resto arqueológico importantísimo que trabajaron los arqueólogos polacos, si mal no recuerdo. Ellos encontraron ahí un cementerio prácticamente solo de mujeres, Wari, ¿ok? Un cementerio Wari pre-inca que creo que es solo de mujeres. O sea que puede haber sido un Aquiahuasi o algo así, pero Wari, ¿no? Los Aquiahuasi los asociamos con los incas. Y encontraron unos quipus, pero tú los ves y parecen unas pulseritas de hilos. Parecen algo que se colgaban de la mano. O sea, es difícil describir un objeto de otra cultura cuando no sabes cómo se usaba, en qué circunstancias. O sea, imagínate que igual pasa con la yupana, que se asocia al quipu, por supuesto. Nunca se ha podido descifrar la yupana, que parece un aparato sencillísimo. Tú lo ves y dices, claro, es fácil. Bueno, pero es que es un objeto que nunca has visto cómo funciona, de una sociedad de la que estás totalmente alejado. Es bien difícil describir eso. Sí, a mí me encantaría. Yo he pensado también cómo funciona y he pensado horas sin llegar a descifrar, ¿no? Confío en que algún día alguien lo descifre y podamos saber. Pero claro, sin el contexto es que hay que encontrar más quipus in situ, como dices tú. Eso, y por los arqueólogos, porque muchos quipus han sido, bueno, saqueados, encontrados, han saqueado tumbas. Ahora, ¿por qué todos los quipus que existen en el mundo, menos los de
Incahuasi, que hasta donde yo sé, vienen de tumbas. O sea, ¿qué hacía el fallecido con el quipu? ¿Para qué se lo llevaba al otro mundo? Esa es otra pregunta que no se ha contestado. Sí, raro. Mm. Y has tocado los wari. ¿Podemos hablar un poco de la cultura wari? ¿Qué hablan los cronistas? Bueno, de wari muy poco, creo, ¿no? Pero... No distinguen diferentes culturas. Esas diferencias vienen después ya con los tiempos modernos y la arqueología ya más consolidada, ¿no? Con Julio Cetello realmente empieza, cuando él habla de la cultura Paracas y la cultura Nazca y esto. Antes era todo metido en la misma bolsa, ¿no? Todo junto. Eran los antiguos y habían... Lo que sí mencionan los primeros cronistas o autores españoles es que habían templos muy antiguos que ya no se usaban, o sea que probablemente pertenecían a otra cultura. Eso sí lo menciona, pero no saben diferenciar ni les interesa mucho hacer esas diferencias. Ellos sí, lo que sí les interesa y les empieza a interesar desde bien temprano es profanar tumbas, porque se dan cuenta que dentro de las tumbas, como el señor de Zipán, pero imagínate que te encuentras con el señor de Zipán, la tumba del señor de Zipán, está llena de objetos metálicos. Ahora, ¿qué tan fino era ese oro, tan apreciable? Bueno, eso no lo sabían ellos, solo que brillaba y era oro. Entonces, eso sí les interesó, a pesar, eso también a mí me llama la atención. Se supone que eran muy cristianos, ¿no? Y los cristianos, ¿cómo van a estar profanando tumbas? Pero ahí estaban felices. Y no solo eso, le pedían mercedes al rey para que el rey les diera licencia para hacerlo. Y se las daba, por supuesto, pagando el quinto real. Sí. Son cosas que uno, bueno, como eran infieles, entonces con los infieles puedes hacer lo que quieras, ¿no? Bueno, ya, pues esa es una posición católica que inaceptable, ¿no? Me parece. Bueno. Lo que sí hablan los cronistas es como una diferencia muy grande entre yungas, los de la costa, y los de la sierra, ¿no? ¿Cómo eran las culturas de la costa, de la costa del Perú descritas? ¿Y por qué eran tan diferentes? Bueno, yo creo que eso sí lo notan desde muy temprano. Es que primero lo que les llama la atención es la dimensión del territorio. Imagínate, pues, cuántas Españas entran en el Perú de hoy. Ya, sí. Si sacas tu calculadora y te das cuenta que Europa es pequeña comparada con América del Sur. Ya. Entonces tú vienes de Castilla, digamos, ya, solo Castilla, y has conocido Sevilla porque por ahí te has embarcado. Eso es todo lo que conoces de tu propia región. Entonces de repente llegan acá, bueno, llegan a América del Sur y encuentran que, imagínate que hay una audiencia en Panamá para toda América del Sur. Entonces inmediatamente empiezan a pedir, rey, necesitamos más audiencia, porque ¿por qué? El rey dice, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, entonces empiezan, ¿no? Que la audiencia de la del norte, la del sur, la de más allá, la de, bueno, finalmente ya la del Perú es una de las primeras, ¿no? La audiencia de los reyes, se llamaba Lima en ese tiempo. Entonces son esas dimensiones las que les llaman muchísimo la atención. Y otra cosa, la cordillera de los Andes, ¿no? La cordillera divide al país drásticamente y gráficamente, o sea, la ves y ahí está la tremenda cordillera, ¿no? Y ellos se dan cuenta muy rápido también de los efectos de la cordillera sobre las personas, ellos al subir y al bajar. Y otra cosa que mencionan mucho es que a los indígenas, porque ellos empiezan un trasiego de indígenas, los traen de Centroamérica, los traen de las islas del Caribe. Ellos, bueno, es que hay que remontarse un poco. Ellos se consideran señores feudales.
Entonces, adquieren territorios por derecho de guerra o lo que quieras, pero ese territorio está habitado. Entonces ellos consideran que esos habitantes son suyos. Entonces los traen de aquí para allá. Y cuando un habitante de la costa o del nivel del mar lo llevan a la sierra, a la altura, y viceversa, o lo bajan, hay efectos en la salud de las personas y muchos se mueren. Y eso los afecta, afecta directamente a la economía española, del español. Entonces eso lo mencionan, ¿no? Como, y después lo prohíben. Por supuesto que las prohibiciones ni caso les hacen, porque la prohibición viene de Europa y mientras llega la prohibición a América pasa como 9 meses más o menos del viaje en barco y después viene el famoso acato pero no obedezco, ¿no? O algo por una frase parecida, que está bien, rey, acepto lo que dices, pero disculpa, no lo voy a cumplir. Entonces sí, efectivamente se dan cuenta que el territorio es muy accidentado y que es difícil la vida acá, en la zona de América del Sur, por las distancias enormes, pero se encuentran con los caminos inca, que también fueron caminos Wari y seguramente pre-Wari, quién sabe. Y irónicamente, los caminos incas sirven para el ingreso de los españoles, les facilitan la vida. Esos caminos no los tenían en Europa. Si esa lo compara con el camino de Calahorra o algo por el estilo, o quizás un poco lo comparan con los romanos, inmediatamente empiezan a comparar con el mundo romano, Sí. que probablemente ellos hayan visto puentes romanos en sus tierras, ¿no? Caminos romanos. Lo comparan muchísimo con lo romano y creo que de ahí viene esta idea de que lo inca era un imperio, lo cual a mi modo de ver no era, pero bueno. Entonces, esta idea de que se parece a los romanos, ¿no? Entonces tienen los caminos inca que les permiten la entrada y tienes también esta dificultad para entrar a la selva, que la encuentran rápidamente los españoles, porque acuérdate, Gonzalo Pizarro quiere encontrar el país de la canela y se va, no sé, con, digamos, 700 hombres y no sé qué, no sé qué, mucha gente y regresan 4 o 5 después de que no han encontrado nada. Bueno, la selva es realmente para ellos inhóspita, pero ya la conocen desde el Caribe, ¿eh? Desde Panamá y todo, ya la habían conocido y aquí la vuelven a encontrar. Y para los incas Entonces, también, ¿no? Era como la parte del Tahuantinsuyo un poco desconocida, ¿o no? ¿qué parte? La selva. Sí. Ah, ya, para los incas. Sí, sí, sí. Mira, justamente hace poco estuvo en Lima el profesor Parsinen. Él ha publicado varios libros importantes y en uno de sus libros, que tengo que volver a leer, lo confieso, él habla de la entrada de los incas a la selva, cosa que otros historiadores no han identificado. Últimamente ha venido esto también a colación y te lo comento, que últimamente con no sé qué tipo de instrumentos aéreos, de repente, LIDAR se llama la tecnología que puede ver a través de árboles, ¿no? Para ver. Sí. exactamente, eso, están encontrando restos arqueológicos, lo que parecen ser restos arqueológicos en territorio que hoy día es difícil entrar. Ahora, tú te pones a pensar en todo el arte plumario que se conoce, que está en museos ahorita, y esas plumas venían de la selva. Y muchos de las cuentas de los collares y tal vienen de la selva, son semillas que vienen de la selva también. O sea que no es que era Desconocido. desconocida o que no había intercambio, no. Ahora, para los españoles esa sí fue una barrera. Mm. Y ellos en general no entraron mucho a la selva. Mm. Pero creo que para los antiguos peruanos no fue así. Quiere decir que en realidad sabemos poco, ¿no? ¿Cuánto nos queda por saber de lo que llegaron a ser los antiguos peruanos?
¿Qué cosas nos quedan por...? Yo creo que sabemos un 10%. Y Muy, encima de que sabemos tan poco, le tenemos tan poco respeto a la cultura prehispánica que no ujú, hay interés en estudiarla. Es un poco como, no me acuerdo quién lo decía, queremos a los incas pero no queremos a los indios o algo por el estilo, ¿no? ujú, Y así no es la cosa, pues, así no es. Yo creo que hay que reconocer la cultura que nos precedió porque, así como te decía que era enorme el territorio que ocupaban y era difícil la geografía que habitaban, supieron generar una sociedad, o llamémoslo un estado o una confederación, como creo que fue, ujú. en la que todos comían, en la que todos estaban vestidos, en la que todos tenían una actividad social importante para su comunidad, cosa que hoy día no hay, no existe. Entonces, si tú no aprendes a respetar eso, ¿y cómo supieron convivir con esa geografía tan difícil? Con éxito, además. Porque como te digo, cuando llegaron lo que ven es todo está sembrado, todo produce, aquí hay riqueza. Eso hoy día como si no hubiera existido. Y esa convivencia con la geografía me parece algo muy importante que hay que seguir investigando, por supuesto. Sí, sí, sí. Uno cuando navega por los mapas, por Google Earth, ve zonas del Perú llena de andenes en desuso, ¿no? O sea, la población que llegó a tener el Perú antiguo tiene que haber sido inmensa y Exactamente. creo que no sabemos cuántos millones llegaron Sí. a ver. Ni Hablan de 20, pero yo creo que eran más. sí, difícil saber. Hay una crónica que menciona un censo de 2 millones de varones en algún momento. Mm. Pero claro, del Tahuantinsuyo de esa época que sería no todo el Perú antiguo, ¿no? Mm. Sí, es difícil saber, pero yo calculo que eran, bueno, yo más o menos me inclino por mínimo 20 millones en América del Sur, contar México. Sí, 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 por los restos que se ven en Google Earth, tranquilamente podría ser ese Mm, el número. sí. Lidia, Ahora, dime, sí, dime. antes de terminar, solo quería decir algo Sí. que creo que mencionaste al principio, esto de las guerras. Yo solo quería añadir, para añadir a la polémica, de repente otras personas tienen otras ideas, pero para mí la mayoría de guerras que nos han relatado los españoles son ficticias, especialmente la de Huáscar y Atahualpa. Y tengo un artículo en Academia que Ujú, ahorita no me acuerdo cómo se llama, creo que de Francisco Pizarro, de diplomático a invasor, así se llama. ujú, lo buscaré. Recomiendo que le des una mirada porque ahí se ve, ahí yo identifico cómo hacían para lograr enfrentar grupos sociales y luego ellos presentarse como los que eran benefactores de un grupo para defenderlos del otro grupo y destruir a los dos. ¿Qué es lo que pasó? Eh, es un patrón. Si lo ves Ujú, ahí, que viene de Hernán Cortés. sí, exacto. Sí, sí, sí. Que eran primo de Pizarro o primo Ujú, lejano, pariente, y se encuentran en la corte española ujú. en algún momento de las vidas de ellos. Y para mí que Hernán Cortés le dice a Pizarro lo que tiene que hacer y funciona. Sí, sí. Quería preguntarte en qué temas estás investigando actualmente, qué Ah, cosas estás haciendo que me puedas contar. sí, estoy preparando voy a participar en LASA. LASA es Latin American Studies Association. Ujú, Y este año, próximo año se reúne en San Francisco. Es un congreso enorme de toda América Latina, de estudios latinoamericanos en general, no solamente ujú. en lo que hago yo.
pero me han invitado a participar en una mesa que tiene que ver con conceptos de lo prehispánico, conceptos que podemos de alguna manera intentar rescatar, ¿no? En este... Aplicados a hoy, a la sociedad actual. No es tan ambicioso, solo identificarlos y tratar de explicarlos. Y el que yo he escogido es el asunto de un asunto que tiene que ver con las mujeres, porque las mujeres casi no se mencionan en las crónicas, ni en los documentos. Rara vez aparecen mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso por una parte. Y por otra, para mí eran importantísimas en el mundo prehispánico. Entonces, quiero ver por qué eran tan importantes, porque lo dicen casi todos. Uh-huh. Dicen que eran importantes, pero no las mencionan en su tiempo presente, ¿no? En el presente de los escritores. Entonces, yo quiero saber por qué eran tan importantes y cómo así las pudieron captar hasta qué punto pudieron captar esta importancia los españoles y hasta qué punto no. Uh-huh. Sí. Bueno, sí que siempre en algunas crónicas se menciona al Inca y a la esposa. Sí. ¿No? Sí. Siempre va de la mano. Y en la costa... Sí. Y el Inca no podía ser Inca mientras no se casara. Sí. O sea, el matrimonio lo convertía finalmente en Inca. Y la línea... El matrimonio era... con ciertas mujeres, no con cualquiera. Uh-huh. Yo creo que tenían una cosa que no me imagino bien qué era, pero por ahora la estoy llamando algo así como genética de prestigio. Porque si no te casabas con esta mujer, no eras Inca. Y tus hijos eran importantes porque esa mujer era su madre. Sí. Algo así. Sí. Y la línea, ¿no? del Ayllu, digamos, era de la madre. Sí. Hay cosas importantes ahí que no hemos todavía... Falta escarbar bastante. Sí. Eso estoy. Y también estoy haciendo un estudio de la palabra Wauji. Wauji. Que es lo que hoy día se llama Waiki, ¿no? ¿Qué es qué? ¿Waiki? Hoy día, bueno, es que las autoridades actuales peruanas lo pusieron de moda esta palabra Waiki, uh-huh. que dicen es mi Waiki como es mi hermano. Uh-huh. Y es una palabra riquísima, antigua, que ahora, bueno, o sea, pero antes era Wauji. Uh-huh. Y también cuéntanos un poco de las glosas. ¿Tienes un proyecto que se llaman glosas croniquenses? ¿En qué consiste? Es un proyecto hermoso que está en la internet, que los invito a que la visiten. Y lo que hacemos ahí es identificamos terminología indígena en textos escritos por españoles en épocas tempranas. Y la idea es recuperar esta terminología porque mucha de ella se ha perdido o se usa de otra manera, como este waiki, ¿no? Antes era wauge y tenía un uso distinto al que tiene hoy. Entonces, eso a mí personalmente me interesa mucho y esa es un poco la motivación de glosas. Pero a veces también seleccionamos palabras hispanas en español, en castellano, porque describen situaciones indígenas, como por ejemplo nudos e hilos. Cuando hablan de memoria, de cuenta, nudos e hilos, estamos hablando de los kip. Entonces, esas palabras también las estamos identificando y dándole un tratamiento especial. Eso es básicamente el proyecto. Tenemos ya más de 20 autores, seguimos trabajando. Justo hoy día tenemos una reunión. Cada 15 días nos reunimos, se reúne el equipo. Y ahora preparamos, por ejemplo, fichas léxicas, palabras interesantes como guauge, otra vez viene el caso, y algunos topónimos como Marañón o inclusive el nombre del Inca, Atahualpa, ¿no? Hacemos lo que llamamos la ficha léxica, que es un estudio más puntual sobre un término específico.
Otra cosa que hemos añadido, otro aspecto que nos gusta bastante, son los mapas de recorrido de los autores, por dónde han estado, con quién se encontraron. O sea, la toponimia es bien importante y la toponimia indígena es una toponimia descriptiva. Entonces, también nos ayuda a recuperar terminología, ¿no? Describen el Cerro Colorado, Quebrada Alta, etcétera, etcétera. Ujú. Muy Y bien. últimamente hemos añadido una línea de tiempo para cada autor y también tenemos categorías. Estamos categorizando los términos, que nos está costando bastante esfuerzo y trabajo, pero creo que es importante a la larga para los usuarios. Y también hemos añadido esto que está, este, bueno, lo que te quería decir que me sacó de lo que estaba pensando es que esta investigación es investigación básica para otros investigadores. O sea, te sirve para que tú desarrolles más rápido tus investigaciones. Entonces también hemos añadido un link que habla de, o sea, recoge todas las palabras que están en esta base de datos. Entonces, si tú buscas Kipu, vas a encontrar Kipu en todos los autores que hemos estudiado hasta ahora. Y así sucesivamente, ¿no? Genial. Sí, eso puede ahorrar muchísimo trabajo a investigadores. Sí, Sí. realmente sí. No incluimos los textos, pero sí hemos incluido en algunos casos el manuscrito y la transcripción. Por ejemplo, en el caso de Falcón. Ujú. Hemos hecho eso porque es un texto que no se encuentra fácilmente y que ha sido muy mal transcrito. Entonces, había sido mal transcrito. Entonces, ahora le hemos hecho una transcripción nueva. Y tú me preguntaste cuántos faltan descubrir. Bueno, ahí tenemos trabajo hasta el fin de los días, o sea que no te preocupes, que va a haber mucho, mucho que hacer. Bueno, Falcón es uno de los que no es muy conocido, ¿no? Que podríamos redescubrirlo, sí. Sí, él tiene algunos textos que todavía no los hemos encontrado, pero sabemos que existen, por ejemplo. Mm. Hay algunos en latín y hay otros en castellano, sí. Muy bien, Lidia, yo me quedaba en un 10% de lo que tengo ganas de preguntarte para seguir. Bueno, ok. Me ha encantado estar contigo en esta charla. Ojalá que podamos hacer en el futuro alguna otra para ampliar cosas que se han Sí, quedado por supuesto. muy, muy en la superficie. Pero ha sido un placer. Gracias por estar aquí hoy Me encanta. y hasta la próxima. ¿Cómo no? Seguimos conversando. Gracias, Lidia.